Otro de los hombres fuertes de la seguridad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y excomandante del Gaula de la Policía, el general en retiro Flavio Buitrago, fue capturado hoy por la Fiscalía. El oficial es investigado por sus presuntos nexos con el narcotraficante alias El Papero. En la sede del ente investigador se encuentra Julián Ríos. Julián, buenas noches. ¿Ya hay reacción del expresidente Álvaro Uribe? Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues el expresidente Álvaro Uribe ha enviado un tuit en el día de hoy, ha dicho que pues está pidiéndole a la Policía Nacional que miren cómo seleccionaron a esta persona como jefe de seguridad de la presidencia. Hoy, curiosamente, pues el general Flavio Buitrago, cuando llegó aquí a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, pues fue sorprendido porque él venía precisamente a averiguar sobre su proceso penal. Le dijeron que tenía una orden de captura. Esto fue lo que sucedió hoy cuando el general llegó aquí al búnker de la Fiscalía. El general retirado Flavio Buitrago fue sorprendido por varios agentes del CTI en la misma sede del búnker de la Fiscalía cuando asistía a una diligencia judicial. El oficial fue capturado por orden de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, que adelanta una investigación en su contra. El excomandante del Gaula de la Policía y ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez se mostró tranquilo cuando era acompañado por agentes del CTI hacia las celdas. Están en un procedimiento, hay que respetarlo de la Fiscalía. Muchas gracias. El general Flavio Buitrago es sindicado de tener nexos con el confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias El Papero, recientemente condenado a 6 años de cárcel por tráfico y fabricación de estupefacientes. Buitrago respondió de manera breve a los periodistas sobre estos presuntos nexos. Yo lo conocí en mi trabajo, trabajando, le rescaté una hija. Según la investigación de la Fiscalía, el general retirado no ha podido justificar cerca de 670 millones de pesos y tendrá que responder por el delito de enriquecimiento ilícito. Su abogado, el ex viceprocurador general de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavalló, respondió así a las acusaciones que le formuló la Fiscalía. Por un delito que no tiene nada que ver con la administración pública en su ejercicio de general de la República. Por un enriquecimiento ilícito de particulares, hay algunas discrepancias en la declaración de renta, pero son asuntos que contablemente vamos a aclarar. El general Buitrago fue otro de los hombres de confianza en la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El primero fue el general Mauricio Santoyo, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por vínculos con paramilitares. Uribe se pronunció sobre la captura de Buitrago. Respetuosamente, Policía y Ministerio de Defensa deben explicar cómo fue la selección y supervisión del general Buitrago como jefe de seguridad presidencia. El general Buitrago permanecerá detenido en el búnker de la Fiscalía. El abogado del general retirado Flavio Buitrago ha dicho que todas estas cifras y los 700 millones serán aclarados en su momento. Desde el búnker de la Fiscalía, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, otra noticia que hoy captura la atención nacional es el asesinato de una joven en la ciudad de Medellín. Según la policía, la mujer murió a manos de su exnovio, quien se suicidó después. Y como nos cuenta Beatriz Rojas desde la capital antioqueña, este crimen tiene una conexión venezolana. Una cámara de seguridad grabó los últimos minutos en vida de Carla Cristina Mejía Izaza, quien según la policía fue asesinada por su expareja sentimental en este edificio. Ella intenta ingresar al ascensor, pero es sujetada presumiblemente por el hombre, relata su prima María Eugenia Ramírez, quien la esperaba en el primer piso. Empezó a gritar, me dijo, Mariel, ayúdame, ayúdame, prima, por favor, ayúdame, ayúdame, que es él. Entonces yo me desesperé y empecé a gritar, le dije al portero que por favor la ayudara, que la iba a matar. Carla había subido hasta el piso 13 a cumplir una cita que según sus familiares pactó con la madre de su exnovio para ponerle fin a las amenazas de las que era víctima, pero fue su expareja quien la recibió y quien incluso llamó por teléfono a la prima cuando ya la había atacado. El exnovio me llama de su celular y es cuando ella me dice con voz agonizante, prima, estoy bien, váyase, ahora hablamos. Y yo sabía que no estaba bien. Después de esta llamada, las autoridades acudieron al sitio, pero Carla ya había muerto. Durante 4 horas, un policía trató de negociar con el hombre para que se entregara, pero este se lanzó al vacío y murió. La policía identificó al sujeto como Jorge Enrique Vergara, quien era solicitado por la Interpol. Solicitado por Venezuela por un tema de homicidio. Él allí había asesinado también a una persona sentimentalmente vinculada ahí, a él, una actriz de televisión. Este año Vergara había sido capturado por las autoridades en Medellín, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. El caso de esta mujer no es aislado. En el 2012, 135 mujeres murieron a manos de su esposo, excompañero sentimental
novio o exnovio, según cifras de Medicina Legal y del Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia de la República. 61 mujeres el año pasado fueron asesinadas por su compañero permanente, 40 por el esposo, 12 por exesposos, 12 por los novios, 4 por excompañeros sentimentales, 4 por el exnovio, 2 por los amantes. La Política Pública Nacional de Equidad de Género y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia tiene un presupuesto que asciende a 234.000 millones de pesos y cuyo eje principal es la prevención. En lo que va corrido del año se han registrado 64 robos a instituciones bancarias en todo el país. Aunque la cifra representa una disminución en el número de eventos, se trata de una acción delincuencial que genera millones de pesos en pérdidas. En las últimas horas, este tema volvió a salir a la luz pública a raíz de un robo cuya modalidad es nueva. Vamos en vivo con Juan Jacobo Castellano. Juan, buenas noches. ¿Y de qué se trata? Hola María Lucía, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues una banda de ladrones esta madrugada en Bogotá cerró el carril lento de la autopista norte y amarró a una camioneta a un cajero automático. Lo partió y se llevó el dinero. Los ladrones amarraron al bumper de esta camioneta este cable de acero que previamente enlazaron al cajero automático. Jalaron el vehículo y le partieron la tapa al dispensador de dinero, de tal manera que tuvieron acceso a los billetes de 50, 20 y 10.000 pesos. ¿Cuántos eran? Unos 3. Oiga, pero ¿están encapuchados o con casco? Encapuchados. El coronel Nelson Ramírez, subdirector de Seguridad Ciudadana, sostuvo que no hay registro de esta modalidad en Bogotá. Sin embargo, la de romper muros aledaños al cajero sí se ha dado. Modalidad ventosa que se hace a través de entidades bancarias que están ubicadas en algunos lugares como en parqueaderos o en centros comerciales y entre oficinas o entre algunas casas se presenta esa modalidad. Sobre esta modalidad de robo se pronunció la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuellar. Realmente este tipo de robos en Colombia no es frecuente, comparado con otros países de América Latina. Realmente en Colombia pocas veces pasan este tipo de cosas. Esta es la primera vez en Bogotá que se roban un cajero automático jalándolo con un carro. Hace un año en Barranquilla se llevaron otro deslizándolo sobre cáscaras de sandía y el año anterior en Soledad Atlántico rompieron un muro para acceder al cajero y llevarse el dinero. Medellín con 24 casos, Barranquilla con 8 y Bogotá con 6 son las ciudades en donde más se han presentado robos bancarios, asaltos bancarios en lo corrido de este año. Desde el norte de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, gracias por la información, pero esta no es la única manera en que nos están robando nuestro dinero y nuestros ahorros. Más de 5.000 millones de pesos se han hurtado en el último trimestre a través de los llamados delitos informáticos, según la policía. Estos robos aumentaron 11% frente al 2012, de acuerdo con las autoridades. Mucha atención, porque hay nuevos métodos de robo. Aquí están. Las antiguas formas de clonación de tarjetas en las que los ladrones ubicaban dispositivos extraños en los cajeros e invitaban a actualizar los datos bancarios a través de correos electrónicos cada vez son menos utilizadas. Dos nuevas modalidades las están reemplazando. Según las autoridades, los delincuentes están usando datáfonos móviles como este para clonar tarjetas débito y crédito en el momento en que usted paga un domicilio en su casa. Llegan con una caja muy atareados, tan pronto se descuide ante un evento de permítame, traigo un bolígrafo para poder firmar, ahí es donde se presenta el fraude. Adiala ya fue víctima de robo después de pedir un domicilio. En ese datáfono clonan los números de la tarjeta y esperan que uno tenga dinero en la cuenta para hacerlo. En la segunda modalidad, los delincuentes siguen utilizando el correo electrónico. Supuestas fotografías de su pareja siendo infiel, descargaban un programa con el cual, si utilizaban ese computador donde habían recibido ese correo para transacciones bancarias, iban a comprometer sus datos. En el 2013, la policía ha recibido más de 2.000 denuncias. Muchas se investigan. En otros casos, la gente no denuncia y arregla con el banco. En los demás, la plata se pierde. Gracias por continuar con nosotros. Colombia conoció hoy a alias Canalla, señalado de asesinar en Bogotá el pasado 23 de septiembre a un hincha del Atlético Nacional. La Fiscalía dijo que los videos y las fotografías presentados por la comunidad fueron determinantes para su captura. Entre tanto, sigue la búsqueda de alias Toledo, sindicado de asesinar al papá de otro aficionado. Así fue reseñado Wilmer Chacón Álvarez, conocido con el alias de Canalla, antes de ser conducido a la cárcel La Picota de Bogotá, sindicado del delito de homicidio agravado en contra de Carlos Medellín, un joven hincha del Nacional. La Fiscalía, a través de un cotejo del video del momento del crimen con las fotografías suministradas por testigos y la cédula de ciudadanía, dieron claridad de quién era el agresor. Nos permite
tener unas identidad o unas características físicas más cercanas al responsable de estos hechos. Con lo que no contaban las autoridades era con que alias Canalla sería capturado con la misma ropa que usó el día del asesinato y que se convirtió en evidencia determinante. Entre tanto, las autoridades practicaron en las últimas horas 4 allanamientos en Girardot y Bogotá para dar con el paradero de alias Toledo, presunto asesino de un militar en retiro que intentaba defender a su hijo de la agresión de un hincha del fútbol. Todo da a que este tipo puede estar cerca, preparando de pronto una entrega, pero hasta el momento ha sido infructuosa. Según la policía, alias Toledo podría encontrarse en el sector de Engativá, escondido en la vivienda de otro hincha de Millonarios. Pero este no es el único joven en problemas. Una dramática y triste realidad reveló hoy la Policía Nacional. 23.000 menores de edad. ¿Escucharon esa cifra? 23.000 menores de edad han sido detectados cometiendo delitos en lo corrido de este año. La policía pidió a los padres de familia estar pendientes de sus hijos y asegurarse de que andan en buenas compañías. 84 menores de edad en promedio cada 24 horas son detectados por la policía cometiendo delitos en las principales ciudades del país. El general Rodolfo Palomino, director nacional de la policía, hizo un llamado a los padres de familia para que determinen en qué pasos están sus hijos. Hemos tenido que conducir, que aprender a 23.194 menores que han infringido la ley penal colombiana. De los 23.000 menores conducidos por la policía, 8.354 están vinculados a la distribución de estupefacientes, 6.319 a robos y asaltos a personas y 312 procesados por homicidio. En muchas oportunidades está incorporado el propósito de cometer algún otro delito adicional, especialmente de hurto a personas, de lesiones personales y en no pocas oportunidades de homicidio. Según la policía, la carrera delincuencial de un menor en Colombia arranca con daño en bien ajeno, pasa por robo y tráfico de drogas y termina en lesiones personales y homicidio. Las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita la captura de los asesinos de un funcionario de la Secretaría de Integración Social del distrito. El periodista Brian Cruz logró la última entrevista con Óscar Javier Molina. Sus palabras quedaron grabadas en el documental Habitante de la Calle. Óscar Javier Molina ha sido descrito como uno de los mejores funcionarios de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Y no es para menos, pues pasó de ser un habitante más de la calle en la zona del Cartucho a servir durante 14 años a personas que vivían el problema que él ya había superado, la drogadicción. La indiferencia es la que nos tiene jodidos a los colombianos. Porque los colombianos tienen muy buenas ideas, tienen muy buena energía, son muy creativos, pero individualmente, pero colectivamente no generan nada porque como son tan individualistas. Su asesinato, que se produjo en su propia casa y frente a su mujer, según han narrado compañeros suyos, convocó a las autoridades distritales a un consejo extraordinario de seguridad, del cual salieron 2 decisiones. Una recompensa que puede ser hasta de 20 millones de pesos para quien nos dé información por la muerte del funcionario. La segunda decisión es la de continuar con la intervención social que viene realizando el distrito en el sector del Bronx. Al respecto, el secretario de Integración Social afirmó que hay grupos mafiosos que quieren evitar el trabajo que allí se está realizando. Aquí hay un poder, un gran poder narcotraficante y mafioso que quiere evitar que el gobierno distrital haga lo que tiene que hacer. Ambos secretarios hicieron hincapié en que se reforzará la seguridad para todos los funcionarios que, como Óscar Javier, realizan intervención social en lugares vulnerables como el Bronx. El caso ya se encuentra en manos de investigadores del CTI. El desempleo en Colombia bajó en agosto levemente en comparación con igual mes del año pasado, reveló el DANE. El informe señala que la desocupación pasó del 9.7% al 9.3%, lo que significa que el mes pasado cerró con 2.177.000 personas que buscaban un trabajo. Las ciudades con mayor desempleo son Quibdó, Armenia y Pereira, mientras que las de menor desocupación fueron Barranquilla, Río Hacha y Santa Marta. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos anunció una rebaja al precio del galón de gasolina luego de haberse mantenido estable durante agosto y septiembre. Vamos a bajar a partir de esta noche el precio de la gasolina en 136 pesos por galón. El precio del diésel se mantiene congelado de acuerdo al convenio que se hizo con el gremio transportador.
Y esta es una buena noticia. Los médicos y funcionarios de un hospital del Meta se fijaron la tarea de ayudar a la gente más pobre de su municipio. Las mujeres embarazadas son las principales beneficiadas de esta iniciativa. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. Caracol y Bancolombia, más cerca, haciendo la diferencia. El municipio de Granada, ubicado a 80 kilómetros de Villavicencio, es una región que mueve su economía alrededor del agro y el ganado. Y en su cabecera municipal, miembros del hospital departamental dedican sus esfuerzos personales a una solidaria labor. Campañas Ayúdanos a Ayudar, donde cada uno de nosotros traemos implementos como pañales, como ropa del primer día de nacimiento de los bebés, teteros. Ellos le han puesto el alma a beneficiar con sus obras sociales a más de 5.000 personas. Trabajan con amor y con esmero para el bien de toda la comunidad. Nos desplazamos a áreas rurales. Eso nos ha permitido conocer la realidad que vive nuestra comunidad. Han creado una campaña donde se comprometen a adoptar a un paciente y ayudarlo en todo lo que necesiten. Cada uno decidió de corazón, yo quiero ser padrino. Con esfuerzo, estos trabajadores continúan su campaña Ayúdanos a Ayudar para recolectar recursos que lleguen a una población de 1.000 personas de escasos recursos que tiene Granada. Aquí va el código. Durante el Acuerdo para la Prosperidad de Valledupar, el presidente dedicó 2 canciones, una de ellas al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa si le dedico la primera canción a Uribe? Yo creo que la celosa para uno de nuestros opositores, eso no es intervenir en política, ¿o sí, Sergio? Mira, no me celes tanto, déjame gozar la vida. El expresidente Uribe no se dio por aludido, pero su escudero y precandidato Francisco Santos sí. Pues yo le dedicaría una de Alcia Costa, que habla de traicionera, mentirosa, tararara. Así es mejor la política, con buenas formas, con altura y con humor. El expresidente Álvaro Uribe se está moviendo y en serio. El fin de semana realizó el taller democrático número 52 en el barrio El Restrepo de Bogotá y sostuvo un encuentro con los empresarios del calzado. Allí escuchó las quejas por los tratados de libre comercio. Por primera vez, la Universidad del Rosario rompe el protocolo y deja que uno de sus alumnos se gradúe sin la tradicional toga. El estudiante se llama Yaku Sigindoy. Es de la comunidad Kamsá del Valle del Sibundoy en el Putumayo. Se graduó de politólogo con su tradicional atuendo indígena. Lo acompañan el catedrático Julio Londoño y el decano Eduardo Barajas, que también lució la ruana, símbolo de agradecimiento de los Kamsá. Yaku trabaja en el Ministerio de Justicia. Y reapareció Gabo. El Premio Nobel de Literatura fue visto en la inauguración de un centro comercial en Ciudad de México. El periódico El Universal de ese país publicó las fotografías. Y miren el regalito para los fotógrafos. Hizo una vez más su conocido gesto de pistola. Hace unos meses fueron rescatados estos 2 leones del circo Los Muchachos. El macho murió en Barranquilla por desnutrición y la leona, que está protegida por la Secretaría del Medio Ambiente en el Parque Jaime Duque, sobrevivió. Aquí antes. Y miren cómo está ahora, recuperada. Ahora, por una decisión judicial, tienen que devolver el animal al circo. Hágame el favor. Y el recomendado de código, mañana a las 7:30 de la noche en la iglesia de Santa Teresita en Bogotá, el padre Alejandro Tobón se lanza como solista, acompañado de la guitarra clásica del actor Carlos Posada. Hasta aquí el Código Caracol. El llamado Plan Carrasquilla es un sistema de crédito para los municipios destinado a la construcción de acueductos y obras para asegurar el suministro de agua potable. Sin embargo, muchas administraciones accedieron a los préstamos, pero siguen en las mismas, sin las obras que necesitan. ¿Por qué? Noticias Caracol investiga. Los 7.000 habitantes de este barrio, ubicado a solo 1 hora de Bogotá, no saben lo que es abrir la llave y tener agua. Nunca he tenido agua. El barrio Altos de la Florida, ubicado en esta montaña de Soacha, todavía recibe el agua en carrotanques como este. Lo más grave es que el dinero para solucionar este problema está guardado en el banco y además pagando altísimos intereses. Hacemos un proceso, les echamos cloros para que no sepa tanta agua sucia.
Soacha es uno de los 117 municipios que se endeudaron con el esquema de crédito denominado Plan Carrasquilla. La estrategia, diseñada por el exministro de Hacienda del gobierno Uribe, Alberto Carrasquilla, consistía en la unión de capitales privados que se prestaron a los municipios para invertir en suministros de agua. Soacha adquirió un crédito por 18.000 millones de pesos hace 3 años y hasta el momento no lo ha invertido. Vale la pena aclarar que el crédito fue obtenido en el gobierno anterior y se han pagado alrededor de 5.000 millones de pesos en intereses. El panorama en el resto del país no es mejor. De los 117 municipios que tomaron el crédito, el 34% tiene una situación crítica. El 56% presenta riesgos y solo el 10% invirtió bien los recursos. Esto según datos del Ministerio de Vivienda. Así lo afirma el jefe de la cartera, Luis Felipe Henao. Más de 700.000 millones de pesos que hoy se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque los municipios se endeudaron, primero sin proyectos, y se endeudaron a tasas a 20 años que no eran negociables. El alcalde de Valledupar se queja de los intereses y de no poder pagar por anticipado la deuda que dejó su antecesor. Este año hemos pagado de esos 36.000 millones, 15.000 millones y no hemos pagado, abonado un peso al capital. Aquí quedó Valledupar realmente hipotecado. Este informe de la Contraloría de Antioquia afirma que con la tasa de interés del VR más 11 puntos del Plan Carrasquilla, los municipios terminan pagando 2.5 veces el valor de la deuda. Si prestaron 30.000 millones, pagan 75.000. Casi el doble de lo que cobran los bancos. No estoy de acuerdo con eso y creo que comparan peras con manzanas. El exministro Alberto Carrasquilla habló de su esquema de crédito que funciona con la emisión de bonos en el mercado de valores y respondió por qué no es posible que los municipios paguen por anticipado. Son recursos que aportaron muchísimos inversionistas que compraron los bonos, por lo tanto, mal haría uno en permitir un prepago en detrimento de los tenedores de los bonos. Este año, el gobierno nacional advirtió que los municipios que se endeuden con el Plan Carrasquilla podrían incurrir en un detrimento patrimonial. Por ahora no se están desembolsando nuevos créditos y no se sabe de dónde saldrá el dinero para el agua que necesitan miles de colombianos. Más noticias a las 11:30 en Última Edición con Luis Carlos Melo. Sí, señor, ya viene la voz. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.